Así, en vez de preguntar por la verdad del ente a partir de una argumentación sistemática y conceptual, se pregunta por la verdad del ser en el ámbito del lenguaje poético y en el marco de un llamado al lugar del ser que el pensar debe perseguir y sobre el que debe indagar de forma cuestionante. En vez de concebir el lenguaje en su pertenencia a la lógica, se analiza su pertenencia al poetizar, en tanto que creación, poiesis y apertura al destino. Al ser la poesía, en su inherente capacidad creadora, como es puesta de relieve por el término griego de poiesis, aquella que piensa la topología del ser, se manifiesta que la poesía en sí misma, en su expresión, es creación del lugar en el que el ser habita. En ella, además, se despliega el lugar propio del ser en el lenguaje. El pensar, en tanto que es cercano a la poesía, se encuentra así mucho más próximo a su pertenencia más radical a la verdad del ser. Por tanto, en la poesía se debe buscar la esencia del pensar, que requiere de la topología del ser, tal como lo argumenta en Carta sobre el humanismo, otro libro de Martin Heidegger. Va a decir lo siguiente: el pensar es del ser, en la medida en que, como acontecimiento propio del ser, pertenece al ser. Por ello, en mi análisis, por ello, son los pensadores y los poetas quienes moran en la casa del ser, que es el lenguaje. Concretamente, la poesía es analizada por Heidegger como uno de los modos de proyectarse la verdad, en tanto que desocultamiento del ser. En ella se muestra la esencia y el despliegue del otro pensar. Ello implica, por tanto, una profunda transformación conceptual de la terminología empleada para pensar lo esencial de la experiencia del pensar. Nociones como las de dispositivo de emplazamiento, claro del ser, meditación, entre otros, plantean esa posibilidad desarrollada entre 1927 y 1957, año en el que retoma de manera categórica el concepto de evento. Por lo tanto, el otro pensar será el paso que da Heidegger en su camino del pensar, en el cual se desplaza del pensamiento metafísico al pensar ontohistórico, a partir de destruir fenomenológicamente la ontología tradicional. Este paso, en su andar, quedará delineado finalmente en Aportes a la filosofía acerca del evento, un libro escrito entre el año de 1936 y 1938, pero publicado en el año de 1989. Bien, me voy ahora a la relación entre Heidegger y Hölderlin. En esta última parte deseo plantear la cercanía que tiene Heidegger con Hölderlin, en el sentido en que la cercanía de este filósofo frente a la poesía de Hölderlin se acerca a la escucha al intento de ir a la cosa misma, al asunto mismo
de aquello poetizado por el poeta. Y dirá sobre esto, escribe Heidegger: el pensar según la historia del ser asume la preparación de la inicialidad del otro comienzo. Es el salto a este. Tal pensar prepara un poetizar que en los himnos de Hölderlin ya ha acontecido. Es decir, se esencia de modo auténticamente inicial. Pero esta poesía ya no es un arte, porque ha dejado la metafísica tras de sí. Para la interpretación de esta poesía, toda estética pierde peso y rehúsa toda interpretación de sentido metafísico. Hölderlin es para Heidegger no solo un poeta, sino que es el poeta del poeta, que instaura nuevamente la esencia de la poesía misma y a la vez poetiza pensadamente la esencia de la poesía, porque en esencia la poesía es el acontecimiento fundamental del ser en cuanto tal. Bueno, y quiero terminar con lo siguiente. Bien, entonces, para Heidegger, Hölderlin constituye o encarna la esencia de la poesía. Considera que la dedicación poética a su poesía solo es posible como confrontación pensante con la revelación del ser, conquistada en esta poesía. Es en la pregunta sobre el sentido del poetizar de Hölderlin donde se podía experimentar el problema de lo destinal, concretamente porque considera la poesía pensante de Hölderlin como aquella que ha impuesto un sello sobre el ámbito del pensar poético. Este sello tendría que ver con su poesía, con que su poesía ha sido creada desde el poetizar, pero fundamentalmente que esta manera de creación correspondería a una manifestación del ser que pertenece ella misma al destino del ser y le está asignada al poeta a partir de dicho destino. La palabra del poeta aquí es una correspondencia a la donación de lo histórico en forma de destino. En su poesía, el poeta deja corresponder un mensaje en torno al destino de Occidente, tanto en su modo de expresión como en su modo de contemplar aquello que es propio de la situación actual. Bien, para terminar, Heidegger en el epílogo a qué es metafísica va a plantear lo siguiente. El pensar dice el ser, el pensador dice el ser, es decir, el filósofo dice el ser, el poeta nombra lo sagrado. Mientras el poeta nombra lo sagrado,